Hola, me presento. Mi nombre es Osvaldo David Carlos Gabriel y soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Enrique de León. Estoy cursando el cuarto semestre y este video es especialmente de la materia de Derecho Mercantil. Trataré de explicarles qué son los títulos de crédito a continuación. ¿Qué son los títulos de crédito? Según la legislación mexicana definen los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que de ellos se consigna. En otras palabras, son documentos que otorgan a su poseedor los derechos sobre una obligación, que esto está basado en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los títulos de crédito son documentos que permiten al ejercicio de un derecho textual plasmados en ellos. Es decir, son documentos constitutivos del derecho y la representación tal cual mismo. Las principales características de los títulos de crédito son la incorporación, pues el derecho está estrechamente ligado al documento, la literalidad, ya que el derecho es puntual con lo que establece el título. Legitimidad, ya que garantiza el ejercicio del derecho a quien corresponde legalmente, y su autonomía, que por el derecho que trae consigo el título es independiente a su poseedor y permite la transmisión del documento. ¿Qué son los tipos de títulos de crédito? Como buen elemento jurídico, existe una amplia clasificación de los títulos de crédito, según la forma en la que se transmiten, según su objeto, según su forma de creación y según la sustantividad, la circulación y su función económica. El carácter del creador, sin embargo, para simplificar su naturaleza nos enfocaremos en dos tipos, los tipos nominativos y los tipos de aportador, que los veremos más adelante con el cheque, pagaré y letra de cambio. Los títulos de crédito se pueden clasificar por las que la ley los rige, es nominados e innominados, por quien los emiten públicos y privados, por cómo se crean individuales y seriales, por su objeto en personales, obligaciones y reales, por su circulación en nominativos a la orden y al portador, o por su función económica en títulos de especulación e inversión. Títulos nominativos. Estos títulos son expedidos a favor de una persona. El nombre de la misma tienen que estar escrito correctamente en el documento. Para ser transmitidos necesitan el endoso del titular y la cooperación de las personas a la que se le está pidiendo. Estos títulos regularmente y tradicionalmente se ven celebrados entre dos personas, como el pagaré, que más adelante los veremos y sus características de cada uno. ¿Qué son los títulos al portador? A diferencia de los nominativos, estos títulos no están expedidos a una persona, sino regularmente a un particular, sino, como lo dice su nombre, a quien porte dicho documento. Esto se transmite por la tradición y la posesión del dicho papel, que legitimita la pertenencia a la posesión de la persona que ya que lo tenga. No se designan datos personales del titular. Como un ejemplo es el cheque y la letra de cambio. La letra de cambio. La letra de cambio es un documento de carácter mercantil en cual el acreedor extiende una orden de pago a su deudor, que posteriormente deberá ser efectiva esta orden en una fecha, lugar y determinados. La letra de cambio siempre se tiene como pagaderas a la vista por la totalidad de la suma que se presenta. Para redactar correctamente una letra de cambio y sea válida, debe contener la mención de ser letra de cambio inserta en el documento, el lugar y fecha en el que se suscribe, la orden incondicional de pagar la suma correspondiente de dinero y el nombre de la persona a cual se va a realizar el dicho pago y la firma de quien suscriba y su dirección. En el siguiente hablaremos del pagaré. El pagaré es un documento por el cual se extiende a una persona la obligación de pagar una cantidad de dinero para redactar un... Es necesario hacer mención de la naturaleza del documento inserto, la promesa incondicional del determinar el dinero, el nombre de la persona a quien se realizará el pago, fecha de suscripción y firma. Es importante que sepas que si el pagaré no menciona la fecha de vencimiento, se considera pagadero a la vista. De igual forma, si no indica el lugar de pago, se considera como válido el domicilio de quien lo suscriba, para que se cobre la suma prometida. Tradicionalmente el cheque, a diferencia de los ejemplos anteriores, el cheque solo puede ser expedido por una institución de crédito
El ejemplo más popular que es el banco. Por mucho tiempo seguramente has ocupado o viste cómo se ocupan el cheque como medio de pago. Estos ejemplifican bien la clasificación de los títulos de crédito, ya que pueden ser emitidos a un titular o a un portador. Regularmente es a un titular para tener más seguridad y sobre quién se va a pagar. Se requieren fondos disponibles para poder hacer válido el cheque, que la persona que lo entrega otorga la autorización, y la validez para transmitir dicho documento. Este cheque siempre será pagadero a la vista y al mismo tiempo el cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de expedición es pagadero al día de la presentación. Algo importante que lo que tenemos que tener cuidado en el cheque es que por cantidades superiores a las establecidas por el Banco de México a través de disposiciones de carácter general que publique en el diario oficial siempre será nominativo. El cheque que no indica a favor de quien se expide, así como el emitido a favor de la persona, se determinará y además que obtenga las cláusulas del portador, se reputará al portador, como lo establece la ley. Algunos elementos importantes de los títulos de crédito se pueden clasificar por la ley que los rige, en nominativos e innominados, por quien los emite en público y privado, por cómo se crean en individuales y seriales, por su objeto personales y obligaciones irreales, por su circulación en nominativos a la orden y al portador, y por su función económica en títulos de especulación e inversión. En este hablaremos sobre el aval. ¿Qué es el aval? El aval es un acto que garantiza el cumplimiento de la obligación a través de un tercero, que manifiesta su voluntad por escrito y debe responder solidariamente en caso de que el obligado inicial no lo haga. Es importante recalcar que la figura de un aval representa una gran responsabilidad, pues ante cualquier circunstancia que impida al titular pagar, la obligación recaerá en quien aceptó y firmó como aval. El endoso. El endoso es el acto de transmitir un título de una persona a otra a través de un escrito que puede ser endoso o en propiedad, endoso en procuración y endoso en garantía, que posteriormente los explicaré. El endoso en propiedad, que transfiere la propiedad del artículo y todos los derechos de que éste deriven. El endoso en procuración o al cobro no transfiere la propiedad del título, solo permite que el endosatario lo presente para su cobro. El endoso en garantía es la prenda que le confiere al endosatario derechos y obligaciones como acreedor prendatario sobre el título de crédito según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito del artículo 36. En este mismo, el crédito endosado como respaldo por la suma de la deuda. El protesto. ¿Qué es el protesto? Que como el artículo 140 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito lo explica, el protesto es el acto auténtico que comprueba que el título de crédito fue presentado a tiempo, pero la persona obligada se negó a recibirla o a pagarla. Este acto debe quedar por escrito con la presencia de un notario público o alguna autoridad política que le compete. Por ejemplo, en la propia institución bancaria. Esto suele suceder cuando vas a un banco a cambiar un cheque y te das cuenta, un pagaré, y te das cuenta que no tienen solvencia económica. Y los mismos cajeros te terminan protestando el cheque para evitar algún problema con ellos, diciendo que no te lo quisieron pagar, como generalmente lo explicó el profesor en nuestra clase. El protesto se genera por falta de aceptación o por falta de pago e implica ciertas condiciones para el obligado ante el incumplimiento del mismo. Siguiente hablaremos de la prescripción. La prescripción implica la caducidad de poder ejercer el derecho. Esto sucede por falta de presentación para su aceptación o para su pago, para no levantar el protesto y por el transcurso del tiempo. Algo más que tendría que insertar sería los títulos de crédito. Entonces son documentos que constituyen el derecho y para su ejercicio. Es necesario presentar el documento que los avala. Sus características esenciales los confieren en la presentación tal cual del derecho motivado, en el que ha sido una gran alternativa del reemplazo del dinero en efectivo, como lo hemos visto, que tradicionalmente se ha usado entre comerciantes. Aunque los títulos de crédito son muy beneficiarios, también existe una gran causa para su fraude. Por lo mismo, se trata de, correctamente serían nominativos
para que puedan ser solo una persona y no recaiga en un fraude o no sepas con quién estás, qué se está haciendo con el cheque que giraste, pagaré o letra de cambio, que generalmente se trata de proteger tus bienes o proteger la deuda que tienen los demás contigo y así poder aclarar sobre el pago del mismo. Muchísimas gracias.